Hola a todos, espero que estéis bien. En el vídeo de hoy vamos a analizar la primera gran etapa dentro de la Segunda República, que es el bienio de izquierdas, cuyo principal objetivo va a ser democratizar y modernizar la sociedad española. El bienio de izquierdas es un gobierno formado por republicanos y socialistas. Y este gobierno destaca fundamentalmente por el desarrollo de una serie de reformas en todos los ámbitos y que van a marcar el devenir de este periodo histórico que denominamos la Segunda República. Vamos a comenzar con las reformas de carácter religioso. El objetivo de las mismas es limitar la gran influencia que tiene la Iglesia dentro de la sociedad española, intentando que desaparezcan los signos, valores o comportamientos identificativos de la confesión religiosa dominante en este periodo en España, que es la católica. La Constitución de 1931 declara la no confesionalidad del Estado, señala la libertad de culto y, por tanto, la supresión del presupuesto de culto y clero. Ya lo analizamos en el vídeo anterior. Además, el texto constitucional apuesta por el divorcio, el matrimonio civil y la secularización de los cementerios, es decir, que estos dejen de depender de la Iglesia y su mantenimiento pase a ser un bien de carácter público. El segundo paso va a ser limitar el peso de las órdenes religiosas, sobre todo en el ámbito educativo. Se desarrolla una ley, que es la Ley de Congregaciones de mayo del 33, que lo que hace es limitar la posesión de bienes de las órdenes religiosas. Además, esta ley afirma que en caso de que alguna de las órdenes religiosas presentes en España se convirtiera en un peligro para el Estado, se podría proceder a disolver dichas órdenes. En este caso, este punto de la ley se aplicará con la Compañía de Jesús, que tenía un cuarto voto de obediencia exclusiva al Papa y, por tanto, no estaban dispuestos los miembros de la Compañía de Jesús a mostrar obediencia a la República y, en virtud de ello, sus bienes fueron nacionalizados. Hubo reacciones de todo tipo a esta ley. Obviamente los sectores católicos interpretan esta nueva legislación como una agresión contra el catolicismo. Además, dentro del ámbito de las clases populares surgen movimientos de carácter anticlerical que desarrollan el incendio de conventos y edificios religiosos en diferentes ciudades. Esto sirve a los católicos para reforzar su posicionamiento contrario a la política religiosa llevada a cabo por la República. La jerarquía eclesiástica, salvo algunas excepciones, va a manifestar rechazo a la República y a las medidas que en materia religiosa se van desarrollando. Destaca la figura del cardenal Segura, el arzobispo de Toledo, que fue expulsado del territorio español por mostrarse contrario a las medidas que estaba desarrollando la República. La segunda reforma que vamos a analizar afecta al ejército, es la llamada reforma militar. Manuel Azaña asume el Ministerio de Defensa, además de la presidencia del Gobierno de la República, y presenta una serie de objetivos a desarrollar en materia militar. En primer lugar, Azaña considera necesario profesionalizar y democratizar el ejército. Para ello, es básico reducir el número de efectivos, acabar con el excesivo número de oficiales presentes en las filas del ejército y, en definitiva, someter el poder militar al poder civil. La consecuencia que se espera ante estas medidas es acabar, una vez por todas, con el intervencionismo del ejército en la vida política. En 1931 se desarrolla la Ley de Retiro de la Oficialidad. Esta ley plantea una doble posibilidad para los militares. O bien estos se adhieren a la República, podrán retirarse con su sueldo íntegro.
Más de la mitad de los oficiales aceptan la oferta. Esto ya nos indica que dentro del ejército la adhesión a la República pues no era homogénea. Además, Azaña procede a cerrar la Academia Militar de Zaragoza, que se consideraba un germen para los sectores más proclives al golpismo. Otras medidas relacionadas con el ejército, pues por ejemplo, desaparecen las capitanías generales y otras instituciones que habían marcado la vida del ejército, como por ejemplo el Consejo Supremo de Justicia Militar. Aparece la prensa destinada única y exclusivamente al ejército y se crea la Guardia de Asalto, que será la fuerza de orden público fiel a la República. Los resultados de esta reforma son básicamente limitados. Es cierto que disminuye el gasto militar, pero esto a su vez provoca la reducción en la inversión en armamento y equipos. Además, se produce un profundo descontento dentro de los africanistas que ven en la reforma una agresión para la tradición militar y el poder del ejército. Las derechas van a aprovechar el descontento dentro de sectores del ejército para animar a la revuelta militar contra la República. La tercera reforma que vamos a analizar es la llamada reforma agraria. La reforma agraria pretende solucionar el problema agrario que lastra al Estado español desde el siglo XIX, sobre todo el problema relacionado con la propiedad de las tierras y la imposibilidad que tienen los jornaleros de acceder a dicha propiedad. El objetivo de las medidas en materia agraria es poner fin al latifundismo, es decir, al hecho de que la propiedad de la tierra esté concentrada en pocas manos. Asimismo, el objetivo es mejorar las condiciones de vida de los jornaleros más pobres. Como medidas iniciales destacamos el hecho de que ya el gobierno provisional de la República prohíbe rescindir los contratos de arrendamiento, se fija la jornada laboral de 8 horas en el campo y el salario mínimo y se obliga a poner en cultivo las tierras aptas para producir cultivos. Pero sin duda la ley fundamental, el movimiento fundamental dentro de la reforma agraria es la llamada Ley de Bases. Su objetivo es modernizar, o al menos intentarlo, la agricultura, pero no va a suponer un cambio radical. Permitía la expropiación, sin indemnización, de parte de las tierras de los llamados grandes de España y con indemnización la expropiación de aquellas tierras que estuvieran cultivadas deficientemente, sistemáticamente eran arrendadas o que simplemente no se regaban. La aplicación de la ley la lleva a cabo el IRA, el Instituto de la Reforma Agraria, que contaba con un presupuesto anual para desarrollar las indemnizaciones y además se dedicaba a facilitar el asentamiento de familias campesinas en las tierras que eran expropiadas. Los resultados iniciales de la reforma son peores de lo esperado. Se expropian menos hectáreas de las previstas y el asentamiento que se consigue no supera las 12.000 familias en el año 1934. Entonces debemos plantearnos una pregunta: ¿por qué fracasa la reforma? Tened en cuenta que es una ley muy compleja, plagada de pasos burocráticos, hacía falta mucho papeleo para llevarla a cabo. El IRA no cuenta con un presupuesto muy elevado para pagar las indemnizaciones. Los propietarios agrícolas van a resistirse al máximo a aceptar la ley y en diciembre del 34 además las derechas, cuando lleguen al poder, lo primero que harán será prácticamente bloquear la ley para la reforma agraria. Como consecuencia de esta ley aumenta la tensión social. La ley consolida un frente común contra la República formado por las fuerzas conservadoras y los grandes propietarios y además supone una gran decepción para los jornaleros, tanto con la ley como con la República, y estos acabarán tomando posiciones más revolucionarias, ocuparán tierras, incendiarán cortijos, etc. A continuación vamos a analizar las reformas de carácter territorial que se desarrollan durante el bienio de izquierda. El objetivo es configurar un Estado que diera cabida a los sentimientos cada vez más amplios dentro del nacionalismo de determinadas regiones históricas del país. Es una manera que tiene la República para lograr la estabilidad a nivel político.
En Cataluña, el 14 de abril de 1931, es decir, el día que se proclama la Segunda República, Francesc Macià, que era el presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, proclama la República Catalana. Ello obviamente supone un problema, ya que el Pacto de San Sebastián decía que sería la nueva Constitución la que acabaría marcando la situación de las diferentes nacionalidades en España. La negociación gobierno-dirigentes catalanes permitió anular la decisión de Macià de proclamar la República Catalana y a cambio se formó un gobierno provisional de la Generalitat. Su primera labor era elaborar un estatuto de autonomía. El llamado Estatuto de Núria fue aprobado en referéndum popular por el 99% de los votantes. El siguiente paso era debatirlo en Cortes y a ello se dedican los diputados en agosto de 1931. La Constitución fue aprobada, como sabéis, en diciembre y ofrecía un marco legal al estatuto, pero establecía recortes en relación al texto que se había redactado en Núria. Por lo tanto, el estatuto tuvo que sobrevivir a la oposición tanto de las derechas como de algunos sectores republicanos. Aquí clave es el papel de Azaña en la defensa de los valores que impulsaba el estatuto. El gobierno autonómico catalán, una vez que se aprueba en septiembre de 1932, pues pasa a contar con un gobierno y un parlamento propios, competencias en materia económica, social, educativa y cultural. Se reconoce el catalán como lengua cooficial y Francesc Macià se convierte en el primer presidente de la Generalitat. En el País Vasco, en junio de 1931, tanto el PNV como los carlistas aprueban un proyecto de estatuto, el denominado Estatuto de Estella. Los republicanos y los socialistas rechazan el proyecto al considerarlo confesional, poco democrático y contrario a la Constitución. Por lo tanto, exigen que se vuelva a reelaborar. En octubre del 36, fijaros, ha pasado todo el periodo republicano y ya con la guerra iniciada se aprueba el Estatuto de Estella y José Antonio Aguirre fue elegido el primer Lehendakari. En Galicia el nacionalismo gallego tiene escasa fuerza, está poco cohesionado, apenas ha pasado el estadio cultural. Eso de desarrollo de un estatuto fue muchísimo más lento y no llegó a aprobarse ningún proyecto una vez ya iniciado el conflicto bélico de la Guerra Civil. En cuanto a la reforma educativa, el objetivo que se plantea el gobierno de izquierdas de la República es lograr una educación laica de carácter liberal y que logre extenderse a toda la población, ya que, según la propia Constitución de 1931, el Estado debía garantizar el derecho a la educación. Claro, el objetivo para lograr garantizar esto dependía muy mucho de minimizar el peso que tenía la enseñanza religiosa en España y con ello, minimizando el peso que tenía la Iglesia en el dominio de la educación, lograr una escuela mixta, laica, obligatoria y gratuita. Además, otro de los objetivos era llevar la cultura a las zonas rurales. Se aumenta un 50% el presupuesto para la educación, se crean escuelas primarias, se aumenta el número de plazas para maestros, se llega hasta a duplicar el número de institutos de enseñanza secundaria y se desarrollan campañas culturales, las llamadas misiones pedagógicas, que tenían como objetivo llevar la cultura al medio rural. Y concluimos el vídeo de hoy haciendo referencia a la reforma laboral, impulsada por el socialista Largo Caballero desde el Ministerio de Trabajo. Se desarrolla la llamada Ley de Contratos de Trabajo que regula la negociación sindicatos y patronos, que vuelve a ser una relación de carácter horizontal. Dejamos atrás las relaciones de carácter vertical que se establecieron durante la dictadura de Primo de Rivera. Se establece la llamada Ley de Jurados Mixtos con el objetivo de que en caso de que se produzca un conflicto laboral se pudiera arbitrar en ellos y lograr solucionarlos. Establece la semana laboral de 40 horas y obviamente las organizaciones patronales se van a oponer a estas medidas y van a llegar incluso a frenar a través de medidas de presión algunos de los proyectos más reivindicativos, más transformadores dentro del ámbito laboral, como sería el hecho de que los obreros pudieran intervenir en las empresas. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.